contestar antes que me olvide. Mensajito a algunos porque no todos entregaron actividades. El que va atrasado entrega igual, o sea, lo que tiene lo manda, así yo ya lo puedo registrar y lo puedo corregir, ¿sí? El día viernes nosotros tendríamos que tener Zoom, pero no vamos a tener, yo voy a mandar un video porque tengo que ir a hacer guardia a la escuela, ¿sí? Así que en el horario que nosotros tendríamos Zoom, yo voy a estar en la escuela. Así que la tarea de sociales, voy a mandar un video explicándoles bien la consigna. Igual si hoy llegamos, lo vemos, ¿sí? Si no, igual van a recibir un video. Bueno, vamos a empezar con la actividad que teníamos que hacer para... Hoy es miércoles, tenían que hacer el lunes, con fecha del lunes, pero igual se las explico por si alguien no la hizo. ¿Sí? Yo les mandé el cuento de Melu, ¿sí? Sí. Bien. En el cuento de Melu, que capaz que alguno lo tenía del año pasado, lo que ahora era resolver el punto 1 de la actividad anterior. ¿Se acuerdan que les hacía buscar unas palabras? Yo les marqué en la actividad anterior de la semana pasada que el punto número 1 se hacía recién cuando teníamos este cuento. No sé si se acuerdan de eso. Sí. Bueno, ahora que tienen el cuento pueden hacer ese punto que nos había quedado. Igual lo estoy buscando el punto porque tenían que buscar sustantivos, ¿sí? Que se asocien con la escuela, con el amor, con la tecnología, con el juego, ¿sí? Eso había que buscar en Melu. Ustedes van a leer este cuento para refrescarlo, para que acordarse bien. Ustedes antes del cuento tienen unas preguntas que no es necesario responderlas de forma escrita, ¿sí? Esos son como para ver qué sabemos o qué nos imaginamos de esta historia. Cuando ustedes terminan de leer el cuento, tienen que hacer 4 consignas, ¿sí? La primera es retomar esa fotocopia que yo les digo, que es esta, de la clase anterior, y buscar los sustantivos que estén relacionados con estos temas: el juego, la tecnología, el amor y la escuela, ¿sí? Van a escribir los sustantivos uno abajo del otro y nada más, ¿sí? Solo sustantivos, ¿sí? Después, en el punto número 2, tienen que establecer y escribir las acciones primarias, las principales de este relato. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer un listado con solo acciones principales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a contar este cuento de principio a fin sin hacer un texto, sino escribiéndolo en forma de lista de compras, poniendo qué es lo que pasa, ¿sí? Desde que empieza el cuento hasta que termina. Voy a poner, obviamente, el final en esta lista de acciones principales, porque el final, cómo se resuelve este cuento, entra en una acción, ¿sí? En el punto número 3, ustedes tienen que hacer algo que ya hicimos en un mito, en el de Teseo y el Minotauro, que es escribir 3 acciones secundarias, ¿sí? Y agregarlas, ¿sí? Donde ustedes crean que pueden ir en este cuento. ¿Qué van a hacer? Las van a escribir y después, como me hacían en el mito, van a agarrar el cuento y van a poner una marquita, por ejemplo, 1, donde iría la acción que ustedes inventaron secundaria. Sí. Espérenme un segundo, que tengo acá un muchacho que necesita ayuda. ¿Quién era el muchacho? Ahora sí. Bueno, ustedes esas acciones, después que las escriban, van a poner en el texto donde va, dónde las pondrían, ¿sí? Acuérdense que las acciones secundarias son acciones que en realidad, si yo las saco, esas acciones, no pasa nada, ¿sí?
puede ser una explicación de algo que se diga ahí, una descripción, ¿sí? Después, en el punto número 4, bueno, el 3 y el 4 sería el mismo. Primero las escribo y después pongo dónde las colocaría, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer con Melu. Cuando ustedes terminan de ver Melu, sería de leerlo y de hacer las consignas, lo que tienen en la fotocopia que sigue, que es esta, que es un cuadrito, ¿sí? Con una carita, son las características del cuento realista. Tienen un cuadrito y después las tienen más específicas abajo, que si alguno lo imprimió en color, es de color violeta, y si no, para que vean que es importante, está en imprenta mayúscula. ¿Por qué es importante que tengan esto? Porque en algún momento, cuando trabajemos todo cuento realista, yo voy a preguntar, ¿por qué creen que este cuento es realista? Y acá les va a servir esta parte, ¿sí? Estas características. Los cuentos realistas, como dice acá, están presentados por personas que podrían ser reales, ¿sí? Que podríamos ser, por ejemplo, ustedes o podría ser yo. Por ejemplo, los protagonistas de Melu podría ser cualquier chico de cualquier colegio, ¿sí? No son personajes mágicos, no son personajes fantásticos, no hay superpoderes, no hay hechos sobrenaturales, sino que son cuentos que parten de una actividad o de un hecho que podría ser totalmente real, que me podría pasar a mí o le podría pasar a ustedes. Si yo los leo, los ambientes en los que ocurren estos relatos son también ambientes reales. Por ejemplo, en este caso es la casa del nene y después ya pasan al plano de la escuela, ¿sí? Una escuela es algo real. No estoy ni en un bosque encantado, ¿sí? Sino que estoy en un lugar que puede ser totalmente real y del que yo puedo participar, ¿sí? Las descripciones que hace son claras y precisas. ¿Qué quiere decir? Que yo tranquilamente me puedo imaginar esa situación que está pasando, ¿sí? Y también dos cosas muy importantes es que la primera es que todas las acciones que suceden o acontecimientos yo las puedo ver como que son reales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esta situación, por ejemplo, la que pasa en el cuento, que el nene está enamorado o no sé, o le gusta o tiene cierta simpatía por esta compañera, puede ser tranquilamente un acontecimiento real de cualquiera de nosotros, ¿sí? Y los diálogos también lo que nos brindan es que nos ubican en un tiempo actual, sería en un tiempo contemporáneo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hablan parecido a como hablamos nosotros o usan palabras que nosotros usamos y en este caso, por ejemplo, usan tecnología como usamos nosotros, ¿sí? El nene no manda una carta, manda un mail, ¿sí? O manda un mensaje, algo que nosotros también haríamos, ¿sí? Bien, en esta parte ustedes tienen la tarea para casa, porque la seño sigue teniendo la esperanza de que en algún momento vamos a volver a la escuela, entonces la sigue separando como tarea para casa. Y en la tarea para casa lo que ustedes tienen que hacer es un chat de WhatsApp, ¿sí? Donde Julián y Melissa lo que hacen, Meli, lo que hacen es organizar una actividad juntos, ¿sí? Ustedes lo que tienen que escribirlo es como si fuera el WhatsApp, con los globitos de conversación. Pueden poner emoji en el que quiere, puede poner las palabras cortadas como las ponen para no escribir toda la palabra. Por ejemplo, en un mensaje de WhatsApp nadie pone qué completo, solo pongo la Q, ¿sí? Y el otro ya me entiende que le estoy diciendo qué. Todas esas cosas en esta actividad se pueden hacer, ¿sí? Porque yo estoy recreando un chat del WhatsApp. Esa es la tarea para casa. ¿Hasta acá hay alguna pregunta de todo lo que hay que hacer? De las primeras consignas. Oh. Tiziano, deja de volar con las hojas. ¿Ninguna pregunta? Sigo. Ah, Mayra, a ver que no tiene... No tiene preguntas tampoco. Bien. Vamos a la parte, al segundo día, donde vamos a seguir trabajando con sustantivos, ¿sí? En esta parte que tienen sustantivo, primero que nada tienen una sopa de letras que solo tienen que encontrar sustantivos, ¿sí? Esto es más que nada para
como para entrar en calor y ver cuáles palabras son sustantivos, ¿sí? Entre los sustantivos que ustedes van a buscar en esta sopa de palabras tienen sustantivos propios y sustantivos comunes, ¿sí? Están mezclados dentro de la sopa, ¿sí? Entonces, lo primero que les pide, ¿sí? Con esta sopa de letras, es que ustedes, vieron que dice consignas para trabajar, sustantivos encontrados, dice. Ustedes lo que van a hacer es, de estos sustantivos que ustedes encontraron en esta sopa de letras, los van a tener que clasificar, ¿sí? Van a tener que decir de qué tipo son, de qué género y de qué número. Por ejemplo, vamos a tomar bicicleta. Bicicleta, que es uno de los sustantivos que yo tengo que buscar en la sopa de letras, lo voy a identificar de la siguiente manera para que esté completo. Yo voy a decir que bicicleta es un sustantivo común, que es un sustantivo concreto, que es un sustantivo individual, ¿sí? Porque y acuérdense que individual era porque no es un conjunto, no es una categoría. Bicicleta es individual, es femenino, porque si yo lo busco es la bicicleta, y es una sola, así que es singular. Yo tengo que poner entonces 5 cosas de ese sustantivo, que es común, que es concreto, que es individual, que es femenino y que es en singular. ¿Sí? ¿Se entiende? No es necesario poner, por ejemplo, para que lo puedan hacer más rápido, por ejemplo, yo pongo bicicleta, a ver dónde está, bicicleta, por ejemplo, pongo sustantivo común, concreto, individual y pongo F barra S. Entonces yo sé que es femenino singular. Así no tienen que repetir la palabra femenino completa. Cuando pongan masculino pueden poner, por ejemplo, la M de masculino y cuando pongan plural pueden poner la P para no tener que volver a escribir toda la palabra. ¿Sí? Ese sería el primer punto. Y en el segundo punto, ¿sí? En el que el segundo punto se divide en dos. Tienen primero unas consignas arriba y después van a encontrar este cuadrito, no sé si lo ven, que dice género y número, ¿sí? En el primer cuadrito, en el primer punto, digo, en la primera parte que dice A, B, C y D, ustedes tienen que buscar un ejemplo siguiendo esas consignas que me da ahí de un sustantivo. Por ejemplo, el primero dice un sustantivo de género masculino que no termine en O, ¿sí? Me puedo fijar en estos que yo busqué acá, en la sopa de letras, porque acá hay un montón. Yo tengo que buscar un sustantivo, ¿sí? Que sea masculino y que no termine en O. Por ejemplo, ¿cuál podría ser? Ya no se te escucha todo lo que estás diciendo porque tenés el audio prendido. Un sustantivo, por ejemplo, que no termine en O. ¿Cuál podría ser? Masculino. El que se le ocurre a alguno, prenda el micrófono. Si no se le ocurre a nadie, hágame así, entonces sé que no se le ocurrió a nadie y ahí. Iván, no te escuché. Lápiz. Lápiz. Alguien dijo lápiz. Lápiz está muy bien. Lápiz es un sustantivo común que no termina en O. ¿Qué sustantivo no se podría poner ahí? Por ejemplo, es perro. Perro es un sustantivo masculino que termina en O. Perro no podría ir, por ejemplo, pero lápiz, como dijeron, está muy bien. Otro, por ejemplo, que puedo poner que no termina con O, puede ser, por ejemplo, móvil. Un móvil es el móvil, no termina en O y es masculino. ¿Sí? En el punto número B, ustedes tienen que poner un sustantivo singular, femenino o masculino que termine en S. Ojo porque acá tiene que terminar en S, tiene que ser femenino o masculino o femenino, pero tiene que terminar en S y tiene que estar en singular. Capaz que van a tener que investigar un poco. Hay uno que es que, por ejemplo, cuando yo voy al médico me manda a hacer, por ejemplo, y me tengo que sacar sangre. ¿Cómo se llama eso cuando me voy a hacer todas esas cosas? Análisis. Análisis, muy bien.
análisis es un sustantivo, es el análisis, está en singular, ¿sí? Termina en S y es masculino, por ejemplo. Ese podría ir ahí, ¿sí? Ustedes pueden buscar otro si quieren, pueden googlear si quieren, ¿sí? Pero mientras lo busquen y los encuentren, está bien. El punto número C, ustedes tienen que buscar un sustantivo que al pasarlo a plural yo agregue ES, ¿sí? Por ejemplo, si volvemos al primer ejemplo, que dijeron lápiz, cuando yo lo vuelvo a plural es lápices, ¿sí? Yo tuve que agregar la ES, ¿sí? Por ejemplo, si digo móvil, lo paso a plural, es móviles. Tuve que agregar la E y la S, ¿sí? Ustedes tienen que ir buscando ejemplos. ¿Cuál? Pizarrón. Pizarrones. Muy bien. También podría ser. En el punto número D, que es el último, tienen que buscar un femenino, un sustantivo femenino de género fijo en plural. ¿Qué quiere decir género fijo? Es que yo no lo puedo pasar al otro género. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos, que seguramente ya se los debo haber dicho, que se dice, por ejemplo, el presidente o la presidente, el estudiante, la estudiante? No sé si se acuerdan de eso. Estudiante, presidente, esos son sustantivos fijos. Yo no los puedo pasar a de género, ¿sí? Quedan como están y lo único que cambio es el artículo que lleva adelante para saber si estoy hablando de alguien masculino o de alguien femenino. Ustedes tienen que buscar uno en plural, ¿sí? Este también, yo diría, de los 4 que tienen, este es como el que les va a resultar un poco más complicado encontrarlo, ¿sí? Bien. En el punto que sigue, que dice género y número, por las dudas, les vuelve a explicar qué es género y qué es número, ¿sí? Género, femenino, masculino, número, singular o plural, ¿sí? Y les vuelve a aclarar qué es cada cosa. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un montón de palabras abajo, ¿sí? Que las tienen que clasificar. Yo me voy a tener que fijar si es femenino singular, si es masculino singular, si es femenino plural o si es masculino plural. Voy a buscar una palabra, por ejemplo, la primera es maletas. Yo sé que es las maletas. Entonces, esa palabra va a ir a femenino plural, ¿sí? Y la voy a copiar ahí. Yo les diría que la copien. Esta actividad en realidad es para recortar y pegar, pero me parece que es más fácil que lo copien a que lo recorten porque está muy pequeña. Pero hagan como quieran. El que quiere las recorta y el que no, las copia. Tiziano Mancilla, que tiene la mano levantada, ¿qué necesita? No encontró la fotocopia. ¿Qué le pasó? No sé qué fotocopia estamos haciendo ahora, solo encontré Esta. la primera, esta. En esta. Esa sí, En esa. esta ya la tengo, pero no sé si tenemos que agarrar otra. Ya leí todo y no hay casi ninguna de las cosas que está diciendo ahora. Sí, acá arriba. Este es el punto que expliqué antes, arriba del cuadro. Y esto es lo que estoy explicando ahora, en este instante. ¿Sí? Sí. Bien, cuando ustedes terminan esta hoja, lo que sigue, ¿sí?, es teoría, por decirlo así. ¿Qué hacer cuando tengo que pasar un sustantivo plural? A veces le voy a tener que agregar la S, a veces la ES, ¿sí? Y a veces en algunas palabras voy a tener que cambiar. Por ejemplo, en lápiz, cuando yo lo paso a plural, esa Z va a volar y voy a tener que poner la C, lápices, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, hasta acá, ¿qué sustantivos? ¿Hay alguna pregunta? Por ejemplo, a los que no los veo en la cámara, Mayra, Ana, Mili, Priscila, Agustín, ¿tienen alguna pregunta? Activen el micrófono, hablan y... ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bueno, Mayra, si tenés alguna pregunta, acordate de escribírmela. Bien. La última actividad que tenemos de prácticas del lenguaje de esta semana es otro cuento realista, ¿sí?
el cuento realista que tenemos se llama Sorteo de Navidad, ¿sí? Yo no lo tengo, señor. ¿Cómo no? ¿No lo mandé, chicos? Estaba esto, Sí, que lo sí, detrás. sí, lo mandé, perdón, sí, sí. Este es, Yo no tengo, señor. ese, No. que te está mostrando Ari. Yo lo tengo, señor. De las ¿Qué tenés? todas las Mirá, posibilidades. sorteo de Navidad sería, tenés que tener el cuadro que sigue de esto. Vos tenías esta hoja recién, con este cuadro acá, y sigue acá, en la otra hoja. Sí, ese cuadro sigue acá. No termina ahí, ahí está incompleto. Sigue en otra hoja. En esta. Bueno, después búscalo tranquila, si no, no pasa Acá nada. lo tengo. Lo encontré. ¿Encontraron? Yo lo encontré. Pónganle números, si no, o vayan abrochando por semana, o no sé cómo van haciendo, para que no se les pierda, o vayan pegando. Esto después tiene que estar todo en la carpeta pegado por fecha, ¿sí? Pongo al revés. Bien. Creo que es la misma. Pero ¿Estás acá tengo lo de sorteo de Navidad. ¿Es uno chiquitito? mostrame la hoja? Yo lo tengo abrochado, soy yo. Ah, no veo nada. No, porque el sorteo de Navidad es todo esto, mirá. No, ese no tengo. Señor, yo lo tengo abrochado. Bueno, Lu, revisá el archivo que bajaste para imprimir, o te lo imprimieron mal, o capaz que lo tenés mezclado con sociales, no sé, fíjate por las dudas. Ahora cuando termine el Zoom, revisá, tranquila, saca todo y revisá. ¿Te acordás que la otra vez también te faltaba y después lo encontraste? Bien. En sorteo de Navidad es una historia común que le puede pasar a todos. Algunos capaz que participaron de sorteos en Navidad o de otro tipo de sorteos, por ejemplo en Pascua se hacen para ganarse huevitos de Pascua. Cuenta la historia de un sorteo y después tienen que hacer, ¿sí? 3 consignas, ¿sí? La primera dice, anota en tu carpeta una lista, esta es la más, que sería como la que ustedes pueden buscar, una lista de películas o cuentos relacionados con Navidad, ¿sí? O con la oportunidad de ganar algo que te cambie la vida, ¿sí? Fíjense que ustedes capaz que vieron algunas películas relacionadas con Navidad o con alguien que se gana un sorteo y le cambia la vida, ¿sí? Yo no les doy ejemplos porque mis películas son muy viejas, entonces los dejo que ustedes busquen, ¿sí? En el punto número 2. Mi pobre angelito, ¿la viste, señor? Ah, bueno, sí, ahí va, sí, esa es de mi época, chicos. Yo mi pobre Angelito 2 la fui a ver al cine, por ejemplo, con mi mamá y mi papá, que se estrenaba. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que Mío, el Grinch, ¿vale? El Grinch vale, ¿cómo es? Expreso al Polo Norte, puede ser, que es la que se va en un tren al Polo Norte a visitar a Papá Noel, vale. No sé de sorteos. Yo cuando era chica había una de Arnold Schwarzenegger, de un chico que se ganaba un boleto para ir al cine y se metía en la película. Malísima la película. La idea estaba buena, pero después la película malísima. Ponele, ahí se ganaba algo, un boleto mágico y después se metía dentro de la película. Pero bueno, no se las recomiendo porque es muy mala. Bien, hagan por lo menos 2 o 3, ¿sí? Películas. Esto es para... El 2 dice, con ayuda de este cuadro, el cuadro que van a ver ahora, vamos a escribir la secuencia narrativa, ¿sí? Que la secuencia narrativa, aunque esta actividad parezca repetitiva, cada vez que la corrijo hay algún error, ¿sí? O algo que falta o algo que se mezcla. Esta secuencia narrativa que yo voy a tener va a tener la siguiente estructura. Va a tener una situación inicial, que es donde yo cuento a los personajes y dónde están ubicados estos personajes en tiempo y espacio, ¿sí? Por ejemplo, vamos al de Melu porque este no lo leímos todavía. Por ejemplo, en el de Melu la situación inicial sería que hay 2 personajes, ¿sí? Una chica y un chico que van a un colegio y hay uno que está interesado, ¿sí? O que le gusta a su compañera.
tengo que decir la complicación. ¿Cuál es el problema en Melu? Por ejemplo, el problema en Melu es que no se anima a hablarle cara a cara a la chica, ¿sí? Entonces le empieza a mandar mails, ¿sí? ¿Y cuál es la resolución? ¿Qué pasa al final? Ella le contesta, no le contesta, se hacen amigos, se entera que, ¿sí? Que le gusta, que no le gusta. Bueno, ustedes tienen que hacer lo mismo, pero lo van a hacer con sorteo de Navidad, ¿sí? Van a poner la situación inicial, dónde ocurre este cuento, quiénes son los personajes, cuál es el problema del cuento, sería qué es lo que pasó que hizo que hubiera una complicación, y por último, cuál es el final. No lo tienen que escribir tal cual como está en el cuento, ¿sí? Ustedes lo van a escribir con sus palabras, escribiendo oraciones completas, que inicien con mayúscula y que terminen con punto, pero con sus palabras. Por ejemplo, situación inicial, 2 puntos. Los personajes de esta historia son, y escribe quiénes son. Ellos están en una casa en el medio del campo. Estoy dando un ejemplo, no es que sea así sorteo de Navidad. El problema es... ¿Estamos en Melu ahora? No, estamos en sorteo de Navidad. Señor, Esperen que termino con esto. Y me dicen, pongo la complicación, ¿sí? Por ejemplo, pongo la complicación y después pongo cómo se resolvió. Nada más. No hago punteo de acciones principales, no hago nada de eso. Sigo esta estructura, que es la que vamos a trabajar a partir de sexto, ¿sí? ¿Se entiende? En el punto número 3 dice, si tuvieras que cambiar el final, ¿cómo sería escribirlo? Solo van a escribir el final, ¿sí? Lo que ustedes cambiarían y cómo quedaría, ¿sí? Bueno, y después tienen esta red, que lo que vuelve a explicar ahí es cuál es la situación inicial, ¿sí? Dice el lugar, el tiempo, los personajes, lo mismo que nosotros ya dijimos. La complicación, fíjense que tiene la palabra interesante. La complicación tiene que ser algo que rompe con lo que viene pasando en el cuento, ¿sí? Sería, el cuento viene lo más bien y de repente pasa algo y los personajes tienen que ver qué hacen, ¿sí? Por eso tiene que ser interesante. Y lo último es la resolución. Ahí dice que la resolución puede ser positiva o negativa. ¿Por qué? Nosotros estamos acostumbrados que la mayoría de los cuentos que leemos en la escuela terminan bien, pero no siempre pasa eso. A veces los cuentos y las historias no terminan bien, que lo vamos a ver sobre todo cuando miremos cuentos de terror, que no todos terminan, sería como redonditos, lindos y hermosos. Entonces, ustedes, ahí lo que tienen, este cuadro les va a servir, este mapita, les va a servir sobre todo cuando ustedes tengan que escribir un cuento realista, que va a ser mucho más adelante, ¿no? Bien, hasta acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hasta este momento. Señor, yo. Sí, Melanie. ¿Hay que cambiar el final de la Navidad, eso? ¿Del sorteo de Navidad? Final de sorteo de Navidad. ¿Sí? Hay algo en sorteo de Navidad, sería, va a terminar de una manera, vos vas a hacer que termine de otra. ¿Sí? Podés hacer lo siguiente, podés sacar el final y agregar el tuyo, por decirlo así, viene la historia y donde iría el final del cuento vos cambiás. O lo continuás, sería, agregás más acciones, ¿sí? A ese final. Entonces ahí ya lo cambiás. ¿Se entiende lo que digo? Puedes sacarlo por completo o continuarlo con más acciones que modifiquen a ese final. ¿Sí? señor, Cuando terminamos este módulo, ¿cuándo te lo mandamos? Esperen, ¿quién me habló? Melanie. Sí. Cuando termina, Cuando terminamos el módulo. cada cosa que terminan, cada actividad que terminen, le sacan una foto y me lo mandan. No es necesario terminarlo completo. Vamos a suponer que vos hoy haces Melu, lo terminás, me lo mandás. ¿Sí? Yo sé que las señas somos pesadas con esto de mandar las tareas y que nos manden la tarea. ¿Saben qué pasa? Que cuando nosotros comenzamos la virtualidad,
nosotros tenemos que llenar planillas y estar diciendo todo el tiempo quién se conecta, quién entrega, quién se conecta pero no entrega, quién entrega, ¿se entiende? Entonces, si ustedes se conectan y encima entregan, listo, ya está, es como redondo, ¿se entiende? Yo no los tengo que poner ni en ninguna planilla, ni en ninguna nada, ya está. Son nenes que se conectan a Zoom y que entregan. Cuando hago algo, le saco foto y me lo mandan, por más que sea una actividad, ¿sí? Igual yo ya aclaré, el que lo manda por mail, buenísimo, y el que lo va a mandar por WhatsApp me manda un mensaje, porque si no el teléfono empieza a sonar, porque son, no sé, 20 fotos, entonces me mandan, señor, ahí te mando las fotos, entonces yo ya sé que es por eso, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Señor, lo de Charlie y la fábrica de chocolate vale porque es como que gana el ticket dorado para ir a la fábrica. Sí, esa vale, sí, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? No. Bueno, nos vemos, no los vemos. El viernes les mando video. Cualquier cosa me mandan mensaje y me preguntan, porque ya que el viernes no nos vamos a ver, me mandan mensaje de WhatsApp y me preguntan si no entienden algo. ¿Sí? Señor, Sí. cuando se salga volvemos a entrar. No, ya no nos volvemos a conectar más, ¿sí? Ya está, ya, es más, los libero. ¿Sí? Ok. Listo, nos vemos. Chao. Chao.